Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga y les permita seguir disfrutando de todos estos devocionales que cada día compartimos con ustedes. Y damos gracias a Dios por permitirnos hacerlo y le pedimos encarecidamente a usted que lo comparta con otras personas para que la palabra de Dios se siga esparciendo a toda criatura. Sobre todo si usted conoce personas que no tienen a Cristo como Salvador personal, compártale estos devocionales para que quizás escuchándolos conozcan la palabra y se arrepientan y tengan vida eterna. Hoy seguimos en el pasaje de Juan capítulo 6. Y estábamos viendo en la enseñanza anterior que Jesús estaba en la sinagoga hablando a multitudes y a sus discípulos. Y les decía él allí en Juan 6 que él era el pan de vida, el pan que descendió del cielo, y que el que comía su carne y bebiera su sangre sería salvo, refiriéndose a su muerte en la cruz en favor de la humanidad. Pero sucedió que muchos de sus discípulos se apartaron de él porque sintieron que sus palabras eran muy fuertes. Veamos lo que nos dicen los versículos del 60, Juan 6, 60 al 70. Dice la palabra de Dios así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oír? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Interesante pasaje, hermano. Muchos de sus discípulos sintieron que las palabras que Jesús le hablaba eran muy duras y le dijeron: ¿quién puede escucharlas? Y en vez de seguirlo, estos discípulos se alejaron de Jesús y ya no andaban con él. Más bien, dice aquí en nuestro pasaje, que murmuraban de las palabras de Jesús. Nosotros, al crecer en nuestra fe, es posible que nos desanimemos, porque las lecciones de Jesús son difíciles. Pero en lugar de desanimarnos, debemos pedir al Señor que por el Espíritu Santo nos muestre el significado de sus enseñanzas, nos diga cómo aplicarla a nuestras vidas y luego actuar en base a la verdad de Dios. No se desanime si no entiende un pasaje de la Biblia. No se desanime si en un momento dado no entiende el mensaje que Dios quiere darle. Ore y pídale a Dios por medio del Espíritu Santo que le dé sabiduría y discernimiento, pero nunca se aparte
del camino del Señor. Nunca haga como estos discípulos que se volvieron atrás y ya no seguían a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cualquiera que ponga sus manos sobre el arado y luego mire para atrás es digno del reino de los cielos. Para Jesús no existen términos medios. O usted le sigue o no le sigue. Por eso Jesús le preguntó a los 12 si también se irían ellos. Ellos podían aceptar o rechazarlo. Podían seguirlo o dejarlo. Cuanto más escuchaban estos discípulos el mensaje de Jesús, más se dividían entre los que lo buscaban y los que lo rechazaban, porque no les gustaba lo que oían en las palabras de Jesús. No entendían, y por eso muchos de sus discípulos se fueron atrás y ya no le seguían. Sin embargo, los 12 seguían con Jesús, y por eso en el versículo 67, Él les pregunta, entonces, dice, ¿acaso queréis iros también vosotros? Después que los otros discípulos, muchos de sus seguidores, lo abandonaron, Jesús se concentró en los 12 y también les preguntó si lo dejarían. Lo interesante aquí, hermanos, es la respuesta de Pedro. Jesús estaba hablando la verdad. Él era el pan de vida que descendió del cielo. Vino a morir en la cruz para dar su sangre por el pecado de todos nosotros. Pero no lo entendían. Lo entendieron literalmente, físicamente, y no espiritualmente. Pedro, como siempre, él hablaba por los demás. Y aquí Pedro respondió no tan solo por los 12, Pedro respondió también por nosotros. Cuando Cristo le preguntó, ¿queréis iros? Pedro contesta, ¿y a quién iremos? Hermanos, esa respuesta debe estar en nuestro corazón todo el tiempo. ¿A quién iremos aparte de Jesucristo? No hay otro camino, hermano. El único camino es Cristo. No hay otro camino. Únicamente Jesús tiene palabra de vida eterna. Únicamente Jesús es el camino para llegar al cielo. Únicamente Jesús fue quien murió en la cruz y resucitó al tercer día para salvación de todo aquel que cree. Hermanos, si hay una doctrina que usted le está diciendo que tiene que creer en algo o en alguien que no sea Jesús, esta es una falsa doctrina, porque Cristo Jesús fue el único que murió en la cruz para salvación del mundo. Tenga cuidado con esto. Y usted debe explicarle esto a los que usted conoce que están hablando o están adorando a otra cosa que no es a Jesucristo. La gente busca la vida eterna por todas partes, pero no ven a Cristo, que es la fuente de la vida eterna. Permanezca usted en Jesús, sobre todo cuando usted se sienta confundido o solo. Aférrese de Jesús, permanezca en Él, porque separado de Él, nada podemos hacer. Muchas personas hoy en día se alejan de Cristo y otros fingen seguirlo, asistiendo a la iglesia cada domingo como si se tratara de un club social, como si se tratara de una reunión de sociedad. Pero Cristo no quiere que usted le busque en esa forma. Busque a Cristo de verdad. Entréguele su corazón. Ríndase ante Él
Confiésele como Salvador personal. Declárele sus pecados a Cristo, el único capaz de perdonar sus pecados, porque para eso vino a morir en la cruz. Porque Cristo es Dios encarnado. Solamente hay dos caminos posibles para Cristo. Dos respuestas que usted le puede dar. O acepta a Cristo o lo rechaza. O se entrega a Cristo o prepárese para ir al infierno. Porque Cristo fue el que vino a morir para darnos la vida eterna. Usted tiene la decisión. Si no había escuchado esto antes, medítelo. La respuesta está en su mano. O lo acepta o lo rechaza. O acepta la vida eterna en el cielo con Dios, o usted lo rechaza y espera ir al infierno por la eternidad. ¿Qué responde usted? ¿Quiere usted recibir a Cristo como su Salvador personal? Solo dígaselo a Él en oración. Señor Jesús, yo sé que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Yo creo en ti, Señor Jesús, y por eso en este momento abro mi corazón y te invito para que entres y me salves. En el nombre del Señor. Amén. Si usted hizo esta decisión, gloria a Dios, porque hay fiesta en los cielos y usted ha salvado su alma. Que el Señor les bendiga.